Hoy se cumplen 5 años desde aquel día que marcó un antes y un después en nuestra comunidad y en el mundo en general. El primer caso de COVID-19 en La Rioja. Lo que parecía lejano, de pronto nos golpeó de cerca, llenando de incertidumbre cada rincón de nuestras vidas. Fueron meses de miedo, de pérdidas irreparables, pero también de resiliencia, de solidaridad y aprendizaje. Hoy miramos atrás con el corazón apretado, recordando a quienes ya no están y valorando a quienes lucharon en primera línea, porque aquella historia de dolor también es una historia de fuerza, de comunidad y de esperanza. ¿Qué tal? Buenas noches. El primer caso de COVID-19 en La Rioja se confirmó un 2 de marzo de 2020. Se trató de un profesional sanitario del Hospital Txagorritxu de Vitoria que residía aquí en La Rioja. Este paciente, que permaneció asintomático, fue aislado en su domicilio para evitar la propagación del virus, pero el virus ya estaba entre nosotros. La primera muerte atribuida al COVID-19 en nuestra comunidad ocurrió el 10 de marzo de 2020. La fallecida fue una mujer de edad avanzada con múltiples patologías previas que estaba ingresada en el Hospital San Pedro de Logroño. 4 días más tarde, el presidente del Gobierno decretaba el estado de alarma. Nadie olvida esos días. Parecía el fin del mundo, sí. Yo lo recuerdo como un momento, como un antes y un después. Pero para mí, yo creo que para mucha gente. La ciudadanía llorando continuamente. La gente que no supo qué hicieron con sus familiares, es que fue horrible. Yo también tenía la suerte de que vivía en una casa, entonces yo podía salir y no pasaba nada, entonces sí que esa parte tuve más suerte y fui más afortunada. Bueno, eso ya me sentó peor, porque soy mucho de ir a andar, pero hay que hacerlo y se hace, no hay ningún problema. Bueno, pues hablaremos de ello en la tertulia. Una fecha para el recuerdo y otra hoy lunes para la cuenta atrás para el próximo curso académico. Los padres con hijos en edad escolar deben haber pensado ya de qué forma y dónde quieren educar a sus hijos. La Rioja ha abierto hoy el proceso de escolarización para niños y niñas de 3 años. La Rioja abre el proceso de escolarización, cuyo plazo para presentar la solicitud de plaza va a finalizar el próximo 18 de marzo. Las listas provisionales se van a publicar a principios de abril, concretamente el 3 de abril. Después se abre un periodo de reclamaciones durante los días 4, 7 y 8. Las listas definitivas tendrán que estar ya expuestas el 30 de abril y la matrícula se podrá hacer entre el 5 al 15 de mayo. Por lo tanto, se abre el proceso de escolarización para los 2.144 alumnos nacidos en La Rioja en el año 2022. Al igual que el año pasado, se va a mantener la zona única para las localidades de Lardero, Logroño y Villamediana, donde hay empadronados 1.140 niños nacidos en ese año, en el año 2022. El curso pasado, el 94% de los niños riojanos lograron plaza en el centro elegido como primera alternativa. Pese a ello, la Plataforma por la Escuela Pública ha exigido al Gobierno más recursos, infraestructuras y difusión para los centros públicos, además de garantizar la oficina de escolarización como ventanilla única para asegurar la igualdad de oportunidades. Además, reclamamos al Gobierno de La Rioja un mayor compromiso con la escuela pública en todos los niveles. Creemos que es responsabilidad de la Consejería de Educación potenciar la escuela pública con más recursos, más infraestructuras y también mayor difusión para los centros públicos. La escuela pública no debería perder ni una sola unidad, ya que los datos del alumnado de 3 años en 2025 son similares a los de otros años, sobre todo en el caso de la zona única formada por Logroño, Villamediana y Lardero. Vemos que perjudica a la distribución del alumnado por zonas, que daba un valor al barrio, a la vida social, haciendo que exista ahora más segregación del alumnado.
Bueno, pues precisamente vamos a hablar de educación, lo vamos a hacer con el viceconsejero del ramo, con Miguel Ángel Fernández, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, acabamos de escuchar a la plataforma reivindicando y expresando su preocupación por diversos aspectos del sistema educativo en La Rioja. ¿Qué respuesta da la Consejería a estas demandas? Bueno, pues en principio decir que el actual curso es el curso con mayor inversión en materia de educación de toda la historia, mayor presupuesto de la Consejería de Educación, mayor volumen de profesores. Entiendo que la apuesta de la Consejería de Educación y del Gobierno de La Rioja por la educación de calidad es inequívoca y el reflejo se demuestra donde hay que demostrarlo, en ese presupuesto, en el número de profesores, en los recursos que se ponen a disposición de nuestros niños y niñas. Nunca hemos tenido tantos recursos en materia, por ejemplo, de atención a la diversidad como los existentes ahora. Nunca hemos tenido un número de alumnados en formación profesional como el que tenemos ahora, con más de 9.000 alumnos. En definitiva, yo creo que la apuesta es clara y se demuestra con cifras, con datos y más que con palabras. Bueno, vamos al proceso de escolarización que ha comenzado hoy, que se prolonga hasta el próximo 18 de marzo. Este año más este proceso se hace con una promoción de las menos numerosas, ¿no? 2.144 niños nacidos en 2022, lo que refleja la bajada de la natalidad. ¿Esto podría suponer, si llegamos en esta línea en la que vamos de descenso de la natalidad, reducir algunas líneas en algún momento, en algunos centros? Desde luego no es la intención de la Consejería, ni mucho menos. El descenso de natalidad es algo que llevamos sufriendo desde el año 2008, en el que el número de niños y niñas que se incorporaron a las aulas en el segundo ciclo de educación infantil era de 3.500 y hemos descendido a una cifra de 2.144, que es la cifra de este curso. Si bien este año el descenso es igual un poco menos acusado que los años anteriores, con aproximadamente un 1,7% menos que cursos anteriores. En cualquier caso, en este proceso de escolarización que se inicia hoy, mantenemos en principio las mismas unidades que los cursos anteriores y esperaremos a que se produzca todo el proceso de escolarización y toda la matriculación para decidir si en algún caso hay algún aula que no es necesaria o no, pero vamos, en principio, tanto en la zona única como sobre todo en los municipios donde mantenemos escuelas con 3 o 4 alumnos, la intención de la Consejería es mantenerlas. ¿Hay algún cambio con respecto al año pasado en este proceso de escolarización? No, fundamentalmente es el mismo proceso. El principal cambio que se produjo fue el curso pasado con la zona única de escolarización de Logroño, Lardero, Villamediana, y este año no hay cambios. Es un proceso que ya viene, está muy rodado también por los centros y se conoce por las familias y no hay cambios significativos. ¿Cuál es el proceso que eligen, el más común? ¿A través de la plataforma? ¿Prefieren ir al centro? Sí, pues cada vez es más el número de personas que lo hacen de forma telemática, bien a través de la plataforma Racima, de la Secretaría Virtual de Racima, o bien a través del portal web del Gobierno de La Rioja. Si bien pues todavía pues la mayoría de padres y madres pues les gusta tener un contacto con aquel que va a ser su centro, estamos hablando de un centro en el que van a ir sus hijos o hijas en los próximos 9 años, entonces bueno, pues suelen acudir también a las oficinas de los centros donde el personal les atiende y recoge sus solicitudes. En general ese es el medio más utilizado, pero cada vez es mayor el número de personas que lo hacen a través de vía telemática. Háblenos del decreto de convivencia que funciona en las aulas con los cambios que hubo en la pasada legislatura y ahora. ¿De qué forma o cuáles son las principales medidas que destacaría usted? Bien, cuando llegamos a las funciones de gobierno, recogimos la opinión mayoritaria y la sensación de la comunidad educativa en la necesidad de que había que modificar el decreto de convivencia porque estaba generando problemas de convivencia en los centros. Un decreto que probablemente se hizo con una buena intención en el sentido de
de intentar reconducir las conductas no apropiadas de los alumnos, se convirtió en una regulación que favorecía de alguna manera pues la desobediencia o las actitudes de falta de respeto al profesorado, y que, contrariamente al objetivo que se planteaba, pues produjo mayor impunidad a aquellos alumnos y alumnas que no decidían, digamos, respetar la convivencia en el centro, llegando a situaciones muy complicadas y muy complejas de convivencia en los centros. Entonces, ante esa situación y ante esa demanda, decidimos crear un grupo de trabajo con participación de equipos directivos, de orientadores, de personal de la propia consejería, de profesores, para que nos aportaran cuál era su visión y qué cambios debíamos introducir en ese decreto de convivencia, que fundamentalmente los cambios del decreto de convivencia pasan por reforzar la figura del docente y por establecer una serie de criterios a aplicar en todos los centros y graduar pues lo que corresponde a las distintas faltas que puedan realizar los alumnos, y sobre todo nuestra idea no es romper con lo anterior ni hacer tabla rasa del decreto que había antes. Debemos aprovechar las medidas restaurativas al máximo posible, debemos intentar recuperar y reconducir la actitud del alumnado, pero evidentemente hay veces que esas medidas no son suficientes y también hay que tener pues algunas medidas que también participemos todos entre la comunidad educativa y las familias e intervengamos en reconducir esos comportamientos. A pesar de ello, ¿qué está pasando en las aulas? Porque en los últimos 5 meses ha habido bastantes casos de acoso escolar. ¿A qué cree que se debe estos casos que en vez de ir hacia menos, pues van hacia más, ¿no? Sí, es un tema que nos preocupa en la consejería y que llevamos observando desde hace tiempo. La situación de la convivencia en las aulas ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo con las nuevas tecnologías y con el acceso a los teléfonos móviles y a los smartphones. Porque digamos, los problemas de acoso van más allá de lo que es las 5 o 6 horas de clase que pueden estar el acosado, el alumno acosado y el acosador en el mismo espacio físico, sino debido a las redes sociales, ese acoso puede extenderse más allá y puede generar también una situación también de acoso que incida gravemente en la estabilidad emocional de la persona acosada. Por tanto, nos encontramos en un momento en el que en el sistema educativo las redes sociales están agudizando los problemas de acoso y tenemos que poner todos los medios. Yo diría que casi el medio más seguro es dentro del entorno escolar, porque ahí el uso del móvil o está prohibido o está controlado, pero fuera del entorno escolar, las familias y la sociedad en general tenemos que procurar evitar cualquier conducta que incida en este problema. Ahora que habla de los móviles, ese debate de la prohibición de los móviles se ha llevado en algunas comunidades autónomas que han llegado a prohibirlo por norma general. Aquí en la Comunidad Autónoma de La Rioja se deja la decisión a los propios colegios, pero visto lo visto, ¿se plantean ustedes que podrían crear una normativa para prohibir el uso de los móviles? En principio no lo vemos necesario, porque prácticamente yo diría que el 100% de los centros no permiten el uso de los móviles, salvo que se utilicen como herramienta pedagógica o como instrumento pedagógico. Si no, está prohibido. Las formas de prohibirlo, pues cada centro adopta su forma y dentro de su régimen de organización y funcionamiento, la forma que tienen de que no se utilicen esos móviles. Pero en principio entiendo que el entorno escolar es el más seguro de cara al ciberacoso, por así decirlo, y que es fuera cuando se produce. Entonces
no creemos que sea necesario regular más de lo que ya está regulado y de la propia autonomía de los centros. En algunas comunidades también se está estudiando que los menores permanezcan más tiempo en lo que son los centros escolares antes de pasar al instituto. Aquí en La Rioja se hacen 8 colegios, ¿no?, en los CRA. ¿Se plantearían o les gusta la iniciativa de que los chavales estén más tiempo en los centros escolares antes de pasar al instituto? Bueno, eso es un debate que yo creo que habría que abordar a nivel nacional, porque claro, nuestra actual estructura del sistema educativo establece pues, un periodo de la educación primaria hasta los 12 años y luego una secundaria desde los 12 años hasta los 16 años. Estamos hablando de modificar de alguna forma ese periodo y volver a los que en su día hicimos la EGB, que estábamos hasta octavo de EGB y terminábamos la EGB, la Educación General Básica, con 14 años y nos incorporábamos a los institutos con esa edad, con un par de años más de madurez de alguna manera. Entonces sí que es posible que esos 2 años dentro de un centro educativo donde ha cursado la primaria pues pueda tener algún factor beneficioso. Pero yo creo que este es un debate que no debe hacerse de forma individual y de forma autónoma, sino debemos hacerlo conjuntamente. Es un debate a nivel nacional, estudiando los pros y los contras que esta medida pudiera tener. Según el segundo informe del coste económico de fracaso escolar en La Rioja, la tasa de fracaso escolar se sitúa aquí en torno al 10% y el abandono temprano en el 9,7%, en torno al 10%, que es inferior a la media nacional. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es algo en lo que, pese a que estemos por debajo de la media nacional, tenemos que seguir trabajando. Nuestro objetivo sería que ningún alumno abandonara. Es de alguna manera en lo que debemos trabajar, proponiendo para eso, fundamentalmente en lo que estamos trabajando es en todas las medidas de atención a la diversidad para que ningún alumno se quede atrás, en favorecer la inclusión educativa a 100%. Los recursos que ahora mismo hay en el sistema educativo en cuanto a docentes de pedagogía terapéutica, desdobles, audición y lenguaje, profesores técnicos, profesores PSCs que se denominan, pues es mayor que nunca. Tenemos que intentar, por otro lado, establecer itinerarios que se adapten a cada uno de los alumnos y a sus necesidades, fomentando la formación profesional del grado básico, el grado medio, el grado superior, favoreciendo esos itinerarios, esa continuidad, favoreciendo también la orientación educativa en los centros para que todos los alumnos y alumnas tengan una orientación y un camino a seguir y desde luego nuestro objetivo es no solo es quedarnos por debajo de la media, sino intentar que esas cifras sean las más bajas posibles. Estamos cerca del Día de la Mujer. No sé si desde la Consejería de Educación se ha tratado de promover de alguna manera la igualdad también en las aulas. Sí, son fechas en las que los centros nos trasladan el desarrollo de numerosas actividades. Los centros tienen interiorizado estas fechas y desde la Consejería, por supuesto, apoyamos cualquier iniciativa que sirva para contribuir a esa igualdad. Pues Miguel Ángel Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacer un pequeño repaso, ¿no?, a lo que va a ser el curso ya que viene, que ya los padres están planteándose pues dónde van a estudiar sus hijos y que además es una decisión muy importante que imagino que traerá también muchos nervios para los padres que hasta que no vean, ¿no?, el nombre de sus hijos en el colegio que quieren, tendrán quebraderos de cabeza. Muy bien. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa para la publicidad y regresamos ahora con la tertulia.
Bueno, pues vamos a saludar ya a quienes nos acompañan hoy lunes, estrenando este mes de marzo aquí en Punto de Encuentro. Saludamos a Nuria Solozábal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Miguel Gómez Grijalva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Y Diego Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar por 5 años, han pasado ya, ¿eh? Parece, a mí se me hace entre largo o corto. Tengo ahí una... ¿A ti se te hace una eternidad que ya pasó o qué? ¿O tenemos ahí sí, es que ya casi yo ni me acuerdo. O sea, el otro día intentaba recordarme con la mascarilla y cuando estaba normalizado eso y lo tenía olvidado, ya no me acordaba de cómo fue. Venga, pues hoy se cumplen 5 años desde que se detectaron los primeros contagios de COVID aquí en La Rioja. El primer caso se confirmó el 2 de marzo de 2020. Se trataba de un profesional sanitario del Hospital Txagorritxu de Vitoria que residía en nuestra comunidad. Este paciente, que permanecía asintomático, fue aislado en su domicilio para evitar la propagación del virus, pero de nada sirvió porque el virus ya estaba entre nosotros. El COVID se llevó por delante la vida de más de 1 millar de personas aquí en esta comunidad. ¿Cómo recuerdan aquellos momentos de incertidumbre hace 5 años? Parecía el fin del mundo, sí. Yo lo recuerdo como un momento, como un antes y un después. Pero para mí, yo creo que para mucha gente. La ciudadanía llorando continuamente, la gente que no supo qué hicieron con sus familiares, es que fue horrible. Se detectaron los primeros contagios y las primeras muertes y enseguida nos confinaron. El 14 de marzo de 2020 el Gobierno decretó el estado de alarma. Bueno, eso ya me sentó peor, porque soy mucho de ir a andar, pero hay que hacerlo y se hace, no hay ningún problema. Bien, era una necesidad y ante las necesidades todos tenemos que apoyar. No tiene que haber ese egoísmo de que por ir a tomar una cerveza consintamos que luego tengamos miles de muertos. Es verdad que eran muchas semanas y a mí me generaba mucha ansiedad. Estar tanto tiempo en casa, no poder dar un paseo, ni siquiera, y fue muy duro. Yo también tenía la suerte de que vivía en una casa, entonces yo podía salir y no pasaba nada, entonces sí que esa parte tuve más suerte y fui más afortunada. Íbamos viviendo día a día y no podíamos imaginar todo lo que sucedió. Yo no, la verdad. O sea, yo cuando fueron los primeros 15 días, que luego se iban alargando otros 15 y otros 15, desde el principio no me hubiese imaginado que se fuese a alargar tanto, ni mucho menos. Tanto no. No, que va a suceder y tantas muertes y todo eso, no. Una gripe muy fuerte, pero nada más. En los hospitales se vivía una situación dramática y la ciudadanía salía a aplaudir a las 8 de la tarde a sus balcones y ventanas para agradecer la labor de los sanitarios. Los tengo muy cerquita de casa, sí, y la verdad que sí, porque se merecían una medalla y un reconocimiento más grande que el que ha tenido los médicos. Que nos coincidió que un familiar mío muy cercano estaba enfermo de otra enfermedad y eso hizo que pues no se le diera la atención que se merecía en ese momento y bueno, la cosa pues terminó mal. Y eso de que íbamos a salir mejores. La gente decía que nos íbamos a humanizar más entre todos y yo creo que ha sido al revés, nos hemos deshumanizado más, somos más individualistas y cada uno vamos a nuestro rollo. El COVID se llevó la vida de más de 1 millar de personas en La Rioja. Una cifra muy importante de pérdidas personales. ¿Coincidís con este chico? ¿Nos hemos deshumanizado? ¿Sí? ¿Piensas que sí? Yo pienso que sí, un poquito sí. Yo es que creo que la sociedad ha sido siempre egoísta, que en ese momento, quizá porque es lo que parecía bonito por el postureo, se decía otra cosa. Pero vamos, la gente no cambió nada. Yo creo que ni para bien ni para mal. No creo tampoco que nos hayamos deshumanizado. Creo que simplemente pues quien se dedica a que todo parezca bonito y todo parezca bien, pues lo vendía así, otros no. Y yo creo que todo ha seguido exactamente igual. Para mí lo único que ha cambiado es que ahora en mi calendario existe la época pre-COVID y post-COVID. Cuando me refiero a cualquier cosa, si ha sido antes del COVID o no, porque ha sido un cambio significativo. Pero creo que la gente sigue exactamente igual. ¿Tú, Diego?
Pues yo creo que sí, que en algo sí que ha fomentado de alguna manera el egoísmo, ¿no? Y sobre todo también por esta situación de incertidumbre, porque nos sentimos muchas veces manipulados, engañados, desconfianza hacia yo creo que las personas que en ese momento tenían que liderar el país, ¿no? Y que de cierta manera pues nos defraudaron a todos. Y bueno, pues yo creo que sí que hemos retrocedido, ¿no? Además tengo la sensación de que nos robaron casi año y medio de nuestra vida, ¿no? Porque estuvimos supeditados a decisiones que se tomaban muchas veces de manera arbitraria, porque nunca supimos si había decisiones formadas y expertos detrás de esas decisiones que se tomaban, ¿no? Julián, ¿tú? Yo lo que creo es que comprobamos de pronto lo vulnerables que éramos, ¿no? O sea, era algo que ni en una película de ciencia ficción crees que un planeta se va a parar. Y nos paramos, todo el mundo en la casa, entonces eso creo que sí que nos hizo darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad. Y de eso podríamos haber salido más humanos y sin embargo hemos salido, creo, más egoístas, porque también ves lo poco que vale todo, lo poco que vale la vida, ¿no? Tampoco aquello resultó igual para todo el mundo, según en tus circunstancias, si perdiste a alguien sin poder ir a despedirle, todo eso son vivencias que cambian a las personas, no todos la tuvieron igual, no todos estuvieron encerrados en el mismo sitio, no todos tuvieron la misma buena o mala suerte, entonces, pero en lo común fue algo increíble, ¿no? Que te imaginas, o sea, no se puede prever que fuera a pasar eso, ¿no? Que nos tuviésemos que quedar encerrados todos, que todo el mundo obedeciera de esa manera tan, no tan, y sin embargo ocurrió. Y también depende de qué franja de edad preguntes. Lo pasaron unos medianamente bien, los niños pequeños yo creo que medianamente tienen buen recuerdo porque estaban en casa. Yo creo que no se llegaron a enterar muy bien de lo que pasaba. Luego los adolescentes fue como que bien, ¿no? Encerrados en casa en nuestro micromundo, ¿no? Porque ellos seguían conectados con sus amigos, con las redes sociales. Para ellos fue casi que en algún momento es una fiesta, ¿no? De dejar de las responsabilidades del día a día y estar pues jugando o conectados con sus amigos en casa sin salir. Casi para ellos en algunos momentos pues fue hasta bonito, ¿no? Pero la verdad es que... Y luego las personas mayores, que ahí sí que sufrieron mucho más, ¿no? Que lo duro fue las personas, muchas personas mayores que vivían solas, gente en las residencias que bueno, los sanitarios tuvieron que vivir momentos muy difíciles porque vivíamos casi tomando decisiones como en la guerra, ¿no? ¿Quién vivía y quién moría? ¿Quién podía acceder a un respirador? ¿Quién no? O sea, fueron momentos muy duros. Y creo que se valoró poco, como también han dicho en el vídeo. Y distinto si eras, pues no sé, si tenías una empresa o un negocio, que de pronto tenías una situación tremenda, así eras un asalariado del Estado, por ejemplo, ¿no? Que no tenías esa preocupación, es que fue muy distinto. Ese peso, pero sí, ¿no? en general, pues puedes, por cualquier cosa, imagínate, te imaginas que viene una guerra, te imaginas, ¿no? Imaginas cosas así, pero te imaginas que viene una epidemia. Claro. Que para el planeta eso sí que no lo había imaginado yo nunca y no sé si es... Lo que pasa es que yo creo que ahora has dado un dato importante o una diferenciación importante, ¿no? Como sociedad nos hemos hecho egoístas o no, o cómo lo ha pasado la gente, por ejemplo en el ámbito económico. Eso es quien tenía una pequeña empresa, quien era un autónomo, a esos los ha hundido. Eso no sigue igual porque eso se los ha llevado por delante a la mayoría, muchísimos más de los que parece, pero da igual, tampoco luego le ha importado a nadie. Al gobierno, a los primeros, que sí que todo parecía que eran ayudas, que luego acabó pidiendo que se devuelvan en la mayor parte de los casos. Pero claro, esa circunstancia yo creo que sí, ahí sí que se dio desde luego, ese impacto fue brutal. Sobre todo esos autónomos, empresarios. Los que trabajaban por cuenta ajena, pues bueno, lo pudieron pasar mejor o peor, probablemente no habría los incentivos que pudieran tener en el trabajo, lo que fuera, pero cobraban su nómina. Para los autónomos y para los pequeños empresarios fue para muchos la muerte y para otros todavía no se han estabilizado, pero bueno, también te produce un cambio de mentalidad. Sí. Esas personas, hombre, el que se ha arruinado desde luego, pero esas personas han salido fortalecidos y ven las cosas más claras. Esto sí que lo decía Diego. Ahora no creen en el gobierno, o sea, sí que se ha dejado de creer mucho.
Yo creo que sí que se ha visto. Hasta entonces se podía vender humo para todo y todo valía, lo que se decía parecía que era todo verdad y ahora te lo empiezas a cuestionar. Pero hubo también bueno, eso más egoísta, a lo mejor ¿eh? eso nos ha hecho más humanos, porque es una realidad que hasta ahora no veíamos. Pero también hubo quien le fue muy bien y quien está muy agradecido al gobierno, porque... A muchos comisionistas les fue muy bien. A todos los que estaban en el entorno de las diferentes administraciones. Pero sí que hubo gente que consiguió ayudas y bueno, o sea, es que no igualó para nada. O sea, la pandemia dejó claras las diferencias, desde empezando por si tenías balcón o no, a si tenías perro o no, hijo o no. Desde luego, bueno, pero no habéis destacado ninguno algo bueno, ¿no? Que hubo la solidaridad de la gente, el vecino que le ayudaba o le traía la compra a la señora que no podía salir, todas esas cosas se vivieron y se vivieron de forma muy intensa, ¿no? Eso se vivió. Por eso yo digo que el que era generoso fue generoso y ha seguido siendo generoso, el que era egoísta lo que pasa es que no lo mostraba y ahí se le vio, porque estaba solo. La soledad fue para todo, también para poder enfrentarte a eso. Pero la parte buena de las personas sale, pues en la Dana también la ves, ¿no? O sea, eso sale. La parte buena de las personas sale muchas veces. Venga, pues vamos con otra cosa insólita. Ese choque entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca que ha dejado a Ucrania frente a su peor escenario. Era un encuentro que tenía como objetivo oficial la firma de un acuerdo para que Estados Unidos participe en la explotación de los minerales valiosos que tiene Ucrania, como contraprestación por el apoyo que Washington le ha prestado a Kiev desde la invasión rusa en 2022. Europa en bloque se dio cita en Londres este fin de semana en busca de devolver a Europa a la partida diplomática en torno al futuro de Ucrania. La respuesta del primer ministro británico, Starmer, fue en gran medida que Europa todavía tiene un papel que desempeñar. Dijo que Reino Unido, Francia y otros trabajarán con Ucrania en un plan para detener los combates y que luego discutirán el plan con Estados Unidos. La pregunta que os planteo es saber si fue suficiente la reunión de este fin de semana de las potencias europeas para cambiar el rumbo diplomático o saber si Estados Unidos ha decidido ya actuar al margen de sus aliados tradicionales para lograr un alto al fuego en Ucrania. ¿Qué pensáis? Diego. Pues lo único bueno es que Reino Unido se acerca a Europa otra vez, ¿no? Que parecía que estaba muy lejos de Europa y esto ha servido de alguna manera para acercarlo a Europa. Para mí ha sido un fallo de diplomacia tremendo, o sea, tú no puedes consentir que un mandatario, un primer ministro, un presidente se siente a escenificar la firma de un acuerdo y esté todo sin cerrar, ¿no? Y se plante delante de los periodistas y acabe aquello como una batalla campal, unos echándole la bronca a otro, el otro intentando responder y defenderse de las acusaciones que ya había vertido sobre él, porque recordemos que Trump había acusado casi de dictador a Zelensky, de no tener apoyo, de estar enviando a sus compatriotas al frente a morir. Y bueno, iba allí en las peores de las condiciones, ¿no? Iba allí como digamos el primo pobre y a que lo vapuleasen y se sentaron dos matones enfrente de él a querer darle una paliza verbal y creo que aquello acabó pues como tenía que acabar. Pero bueno, si la diplomacia no hace el trabajo previo, pasa lo que pasa y vemos lo que ha pasado. Lo que tiene que pasar es que Europa pues se una, que demuestre de una vez que tiene sus carencias. Creo que estaba claro que en muchos aspectos Europa dependía de Estados Unidos, sobre todo en tema defensivo y armamentístico, que tenemos que avanzar, Borrell ya lo ha dicho en alguna ocasión, hacia un ejército europeo común, que creo que el gasto en defensa tiene que crecer y que Europa tiene que dar pasos para ser la potencia que todos esperamos que sea, que no sea un buen espectador entre China, Estados Unidos y Rusia u otros países, ¿no? Vamos un poco tarde. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Yo es que a las 9 de la noche no me quería perder la conversación, ni un minuto. O sea, a mí me pareció algo histórico para no perderme y sin dice Diego, la diplomacia, pero creo que en esta nueva era la diplomacia en Estados Unidos ha pasado a otro plano. Sí. Entonces, la última frase que debió decir Trump, no la recuerdo exacta, pero debió ser qué buen momento de televisión. Es lo que él dijo, porque eso es lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, esta es la nueva manera de hacer política y a mí lo único bueno de todo esto es haberlo visto. Es decir, porque
a algunos se les puede caer la idea que tenían. Y es muy interesante ver, porque lógicamente las conversaciones cuando un acuerdo no está, pues pueden ser más tensas o menos, pero esto es grotesco. Entonces, aunque hubiese sido sin luces y taquígrafos, pues esto no se puede consentir, ¿no? Que un tipo, que dos señores hablen de esta manera a un presidente, que le traten de esa forma, y también me pareció que él mantuvo la compostura, o sea, él supo, a pesar de la situación tan violenta, aguantó el chaparrón. Entonces, lo único que te queda es haberlo visto, saber, o sea, es evidente de qué va esto, nadie se puede ya engañar, y entonces también alguien tendrá que pensar, bueno, cuando apoyo a partidos que apoyan a este señor, esto es lo que estoy apoyando, ¿no? Esta forma de tratar a los demás, ¿no? Con esa grosería, pidiendo que te den las gracias. O sea, a mí hay algo que me llama mucho la atención, no sé si aquí os llama la atención, que la sociedad estadounidense no ha salido a decir nada. No, o sea, no hay nadie que diga, o sea, porque llamó de todo al anterior presidente, no hay nadie de Biden que diga, bueno, este señor que sí que ha salido, ha habido senadores. A mí, de todas formas, ni eso me sorprende. A mí personalmente no me ha sorprendido nada. No me ha sorprendido nada porque me lo esperaba. Que te sorprendes cuando no te esperas algo. Que es verdad que parece, o que asistes incrédulo a que un tipejo, porque es que yo creo que se le puede llamar tipejo, ¿no? Aunque estemos hablando así del presidente de Estados Unidos. Bueno, es lo que es, si lo demuestra en cada una de las conversaciones y de las declaraciones que hace, si es desconocedor incluso de la historia más básica, ya no del mundo, sino de su propio país. Entonces, bueno, lo que pasa es que dice lo que fuera y todo sirve. Y la sociedad americana parece que eso le gusta. También hay una sociedad americana que no conocemos, que no es la de las películas, súper progresista, intelectual, inteligente, que hay una América profunda muy importante, que esto se lo compran y ya está. Y yo creo que los responsables, no digo de lo que ocurrió, que no es nada más que Trump, lógicamente, pero de la situación en la que se encuentra Europa, los responsables son Europa. Ni eso me sorprende tampoco. Europa ha demostrado desde el principio de este conflicto que sí que dice mucho. Yo pongo un claro ejemplo y puede ser polémico, pero es así. Europa le ha prometido dinero y armas a Zelensky y le ha dado el dinero a Moscú. Es lo que ha ocurrido, es la realidad. Si sumamos todo lo que en todas las conferencias europeas se puede sumar de lo que le íbamos a dar, de lo que le hemos prometido, de lo que le damos, yo creo que no hay tantos miles de millones en el mundo en circulación, en todo el mundo. Sin embargo, a Moscú le hemos seguido comprando el petróleo. Decimos, no, por los vetos, las sanciones, pues lo hemos comprado a través de terceros países. Seguimos demandando la misma cantidad de petróleo y de recursos naturales de Moscú. Si eso es necesario hacerlo, coño, que nos lo digan, perdón por la expresión, pero que sean claros y que nos lo digan. Oye, es que dependemos energéticamente de Rusia. Todos no hacen lo mismo, que España sí que hace eso, pero no toda Europa. De hecho, Europa ahora dice, bueno, estamos aquí... si no ha tomado Francia, ni una sola decisión. Nadie menciona a España, porque nadie sabe muy claramente... Quizá, como decía Diego, el Reino Unido ha sido el único que se ha mostrado más valiente, no pertenece a la Unión Europea. ¿Ha acercado a la Unión Europea? Tampoco lo creo. Reino Unido, lo que pasa es que desde el principio del conflicto, incluso con los presidentes o con los primeros ministros anteriores, es así. No le tenía tanto miedo a Moscú, o tiene otros intereses diferentes, que como tampoco nos lo dicen, no lo sabemos. Francia yo creo que es la que está de verdad mostrando valentía. Ahora, ¿es una valentía real o es una valentía porque Macron lo necesita políticamente y porque eso vende en el interior? Lo desconozco, pero la realidad de Europa es que toda Europa se ha comportado igual. Bueno, sí, he oído muchísimas cosas, sí vamos a hacer muchísimo, pero no hemos hecho absolutamente nada. No le hemos dado a Ucrania nada más que la morralla. La morralla, los tanques que nosotros teníamos descatalogados, los sistemas de defensa aérea que nosotros habíamos comprado en 1990 y que eran de 1972, pero si eso es lo que le hemos dado a Ucrania, si lo que no sé es cómo están defendiéndose de Rusia. Bueno, pues porque Rusia, realmente la Federación Rusa está igual. Yo eso es lo que he visto, que parecía que vivíamos en un mundo hiper tecnologizado, ¿no?, con el armamento, y que seguimos con el armamento básico. Y creo que el único que de verdad está aquí aguantando el tipo y el único que se está manteniendo es Zelensky. Ahora, ¿eso es bueno o no es bueno para su país? Para mí sí, porque hay que ser. Pero claro, las consecuencias también las sufren ellos, que es la realidad. Europa ha querido hacer una guerra de juguete, de mentira, en territorio ajeno. Creo que es lo que ha hecho. Verbal, por ver si Rusia se amedrentaba. Rusia no se ha amedrentado porque es un verdadero dictador y las muertes en Rusia dan igual. Es que allí ya lo han demostrado. ¿Qué plan puede plantear Europa?
Bueno, pues no lo van a respetar, es que no lo van a respetar. Ni Estados Unidos ni Rusia, es que ni Estados Unidos ni Rusia respeta a Europa. No, no van a respetarlo. Europa tendrá que tomar la decisión de si sigue haciendo lo mismo o cambia. Seguir haciendo lo mismo no es apoyar, porque yo creo que de verdad no estamos apoyando a Ucrania. Estamos haciendo que se mantenga, estamos haciendo que no se haya tenido que rendir, eso es verdad, pero no estamos apostando por Ucrania. Entonces Europa tendrá que decidir si quiere apostar de verdad por Ucrania o no, pero ni Estados Unidos ni Moscú, o sea, ni Rusia lo van a respetar. Yo creo que no lo van a respetar. Venga, No, o sea, quiero decir que hablas de la sociedad americana, pero es que con este señor es que da miedo. O sea, están mudos porque, por ejemplo, en la gala de los Oscars pues no se ha visto cuando siempre hablan, siempre dicen, y allí todos de perfil. Pero porque ni siquiera puedes medir las consecuencias de cuando te pronuncies. Es que este señor, de verdad, o sea, está desatado. O sea, es un ser desatado, que evidentemente lo han votado. Y lo ha votado y insisto, habría que pensar por qué lo han votado, qué se ha hecho mal en la otra parte para que la gente deposite el voto en este señor. Pero el caso es que está ahí y además está fuerte. Y entonces, o sea, claro que nos sorprende que no se movilicen, como aquí sorprende en España que la gente no se pronuncie de cosas que pasan, ¿no? Y también dices, oye, ¿cómo hay gente tan callada con esto? Pero en el caso de él es que no, o sea, es que se basa en la mentira. O sea, este señor no tiene ningún problema en decir una mentira, en que se la aclaren, pero no le viene bien y sigue con la mentira siendo el presidente. Entonces, no hay interlocutor válido para alguien así. Para alguien que dices que no te sorprende, pues a mí sí que me sorprendió, aun teniéndolo por lo que le tengo. Pero se ha mostrado así desde el primer día que se dio a conocer al gran público. Tanta desfachatez, pensar que tiene el segundo mandato, yo creo que si tenía alguna máscara que levantar. Cuanto más ves que puedes hacer, más te envalentonas. Te puede sorprender que firme mientras da ruedas de prensa, que tenga ahí al otro con el niño arriba y tal, todas estas cosas te sorprenden. Pero hombre, esto... Pero si tiene un botón para que le lleven Coca-Cola... O sea, tiene un botón para que le lleven Coca-Cola al despacho, o sea, pero un botón específico que ha pedido que le pongan para que vean, que no me parece mal, que puede tomar la Coca-Cola que quiera, pero es que hace falta, eso es que pues ya demuestra lo que es, porque un presidente cuando llega a un despacho, al despacho va, es decir, a la primera, vamos a decirlo todavía, a la primera potencia mundial, el que estaría llamado a ser el líder del mundo libre, su preocupación es cambiar la mesa para que le pongan un botón para que le traigan Coca-Cola. Es que ya está, ¿qué me va a sorprender? Su perfil excéntrico, pero esto es que tú tienes a un mandatario ahí delante, ¿sabes? Y lo tratas como a tal. No, igual, porque para él no hay eso, es abusar. No, pero lo decíais antes, ¿no? Es ese minuto de televisión, y es que es lo que nos ha llegado. Tampoco sé qué nivel de contestación hay en Estados Unidos, pero sí que sé que ha habido senadores que han salido contestando, que incluso le han llamado matón públicamente. O sea, creo que sí que hay esa contestación en Estados Unidos. Lo que pasa yo pienso que con tanta población que no nos llega, no interesa que nos llega, o no es ese momento televisivo que al final vende, ¿no? Hay periódicos que sí que se han opinado, ¿no? Bueno, pero estaría todo preparado, ¿no? Las redes... Yo no creo que estuviera preparado, yo creo que al final no tiene mucho sentido. ¿Tú no crees que estaba preparado que el periodista le preguntase por qué no llevaba un traje? Sí, eso sí que está preparado. Pero igual para tratar de humillarlo, sin embargo yo creo que eso es al revés. Con el permiso de Trump será, o sea que eso estaría pactado seguro. Lo que pasa que para mí, en vez de humillarlo, eso para mí le da respeto. O sea, a mí es verdad que yo creo que lo harían para humillarlo, sobre todo por presentarlo, pero es que me parece bien porque tiene que llevar traje. Que es verdad que a lo mejor también es parte de su escenografía el ir con ropa más o menos militar. Bueno, pues puede ser parte de la escenografía, pero está en el momento más duro de su país. Porque ya les habían pedido que fuera con traje y su segundo fue con traje, el segundo de Zelensky. Él no, pero al segundo lo mandó. O sea, que ellos habían hecho sus gestos, ¿no? Claro. Pero ya cuando se baja y el otro le dice, mira, hoy viene elegante, porque lleva un traje más puesto. O sea, ya le está desde el principio. Pero bueno,
A mí Zelensky me ganó puntos. No, que lo dice alguien que se pone gorra con el traje, claro, ¿no? Que al final fueron a atacarle y podría estar más o menos preparado o medios más o menos afines a la Casa Blanca, pero lo que es que yo todavía no le veo sentido a estar hablando entre magnatarios en un momento de cierre de negociaciones y tener a la prensa a escasos metros. Es que no le veo ningún sentido. Es que para mí eso no es diplomacia, eso es un fallo tremendo. Eso es televisión. Pero porque ahí lo que Trump planteaba era que él quería mostrar, para él su escena era que Zelensky le dijera todo que sí. Lo único que le descolocó y por lo que se enfadó es porque Zelensky mantuvo el tipo muy valiente, además, porque a ver las consecuencias. Pero es verdad. No sé si es muy inteligente, puedes demostrar que eres inteligente y llevar la contraria y no provocar un enfrentamiento abierto, que es lo que creo que hizo. Pero no, sinceramente. A ver, ¿qué gana Zelensky enfrentándose ahora mismo a Estados Unidos? Da igual, ¿y qué pierde? ¿Y qué pierde? Si Estados Unidos ya ha dicho claramente lo que va a hacer. Estados Unidos ya ha dicho que lo que quiere es que el único Rusia... movimiento es que le quitas ese momento de gloria a Trump, que ahora mismo iba a parecer el pacificador, el que ha conseguido cerrar esa guerra. Pero cerrarla pidiendo que se rinda Ucrania. Es que, o sea, lo que plantea Estados Unidos desde antes de salir elegido, y lo dice, va a acabar con la guerra en una semana, porque va a cortar toda la ayuda militar a Ucrania y de todo tipo, y económica también. Es decir, él plantea acabar con la guerra, que Ucrania se rinda. Que es verdad que dices, bueno, entonces Ucrania tiene que ponerse chula, entre comillas, vamos a decir, o mantener el tipo. Evidentemente, si no mantiene el tipo y se rinde, pues estará a expensas de lo que quieran hacerle firmar, porque se ha rendido. Pero yo creo que es el momento de decir, bueno, soy o no soy. Yo creo que Ucrania tiene que mantener el tipo ahí. Es verdad que luego a lo mejor llega el momento en el que te tienes que replegar y negociar y ceder, pero evidentemente ahora lo que no puedes, si te rindes a las primeras de cambio, para rendirse, se podría haber rendido hace tiempo. Zelensky tampoco sabes cuál es el coste, ¿no?, de eso, porque sabe que va a haber un coste, pero no sabe también cuál es el coste. Porque tiene la promesa de Europa de que tiene la promesa de Europa de te vamos a ayudar, no te preocupes, pero ahora eso va a llegar o no va a llegar. ¿Cuál es el coste para mi país, rendirme o aceptar? Zelensky está haciendo determinadas cosas y toma determinadas decisiones porque se cree lo que le dicen. Ahora la pregunta es, ¿lo que le dicen es verdad o no es verdad? ¿Se va a cumplir lo que le decimos a Zelensky? ¿Se cumple? Es verdad cuando Europa ha dicho, y lo ha dicho muchas veces, ayuda ilimitada y durante el tiempo que haga falta. ¿Eso está siendo así realmente? Yo creo que no, pero Zelensky se lo cree. Y entonces ante esa situación dices, es que es verdad, es que yo creo que Ucrania, no él, no, pero yo creo que Ucrania cree, y creo que es verdad, y muchos países bálticos lo piensan, que realmente Europa está librando una guerra. Lo que pasa es que es en suelo ucraniano. Ahora, lo que no creo que lo vean son el resto de países europeos. Sí, los polacos ya lo están viendo. Claro, pero porque están al lado. Pero los demás no lo vemos. Preguntarle a los finlandeses. Finlandia ha vivido en frontera con Rusia y la tensión ha sido máxima siempre. Claro. Y cualquiera de los países que ha pertenecido antes a la antigua Unión Soviética lo ven y lo saben porque saben cómo funciona la Federación Rusa. Los demás no lo vemos. Por eso digo que yo creo que Ucrania es que está convencida de que hay la necesidad de hacer esto. Yo también lo creo, yo lo creo. Nuria, te has quedado ahí. Sí. No, que es que yo creo que el máximo, por lo que ha hecho este movimiento Zelensky, es porque no sabe las condiciones. Yo creo que si tuviera las condiciones claras y sabe lo que puede, en este caso, perder, porque yo creo que tiene claro que va a perder. Sí. Porque... Pero él quería garantías y él no se las daba, el otro no se las daba. Entonces es comprensible, claro, sin garantías, firmarlo. Claro, por eso digo que ya llegará el momento de lo firmará, pero ahora están buscando la manera de cómo va a firmarlo. Va en esa dirección, ¿no? En saber los términos y en saber qué va a perder o cuál es el coste. Pero es bueno saber, porque todos nos vamos a enfrentar a este señor de una u otra manera, en otros conflictos, en otros asuntos. Yo no tengo la más mínima duda de que ante una ampliación del conflicto, Estados Unidos se pondría de perfil mientras no le afecte. Yo lo tengo absolutamente claro. O sea, no movería un dedo por Europa, ni un dedo, ni siquiera por Gran Bretaña. Bueno, por los gestos que ha hecho, desde luego no parece que nos vaya a ayudar mucho. Bueno, vamos con otro asunto. El Gobierno foral va a presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que el pasado jueves determinaba la rebaja de penas de 2 miembros de la manada en aplicación a esa ley del solo sí es sí. La Audiencia de Navarra ha rebajado de 15 a 14 años la pena de prisión para 2 de los condenados de la manada, José Ángel Prenda y Jesús Escudero.
En Las 7 Rioja hablamos con la abogada de la víctima, Teresa Hermida. Lo primero, conocer cómo está la víctima tras este revés. La víctima se encuentra muy triste y muy desilusionada con la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de rebajar la pena a los dos solicitantes. Esta reducción viene por la aplicación de la ley del sí es sí. Escandaliza que una ley que tuvo este caso como referente para luchar contra la violencia sexual llegue a tener beneficios para los condenados. Le preguntamos si es recurrible esta reducción. La posibilidad de recurso existe ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el miedo que tiene la víctima es que ellos soliciten, obtengan beneficios penitenciarios que les hagan salir inmediatamente a la calle. La presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado esta mañana que el gobierno foral sí presentará recurso como acusación popular mientras la víctima lo sigue pensando. Con esta reducción se acerca la mitad de la pena cumplida y con ello los primeros permisos para los condenados. Bueno, pues el dolor de la víctima es inmenso y era algo que esperábamos que iba a pasar, ha sucedido. Diego. Pero que es algo que se sabía, es algo que se advirtió al gobierno, se advirtió a la ministra. Había muchos informes, entre ellos el del Consejo General del Poder Judicial, que yo he leído que hasta 22 informes de distintos estamentos e instituciones que planteaban reparos y planteaban dudas sobre la aplicación de la ley y se lo saltaron a la torera. Con lo cual creo que es algo que lo sabemos, que iba a pasar y vamos, y esto es un caso más mediático por la repercusión que tuvo y por lo que significó en la sociedad. Y esto lo único que sirve es para que, como hemos visto, las víctimas pues vuelvan a vivir aquellos momentos, ¿no? Claro, es que esto no descansa nunca. O sea, es que es imposible olvidar esto, ¿no? Si siempre sí. Tienes un añadido. La verdad que sí, yo desde luego creo que aquí la responsabilidad absoluta es de quien hizo la ley. Efectivamente, no solo por los informes, o sea que también lo sabría. No creo en concreto los informes, algún informe concreto a lo mejor podía ya advertir esta situación, que se reducían las penas mínimas por la graduación de las penas que tenemos en nuestro país, se pudiera haber afectado, a lo mejor no, pero bueno, en todo caso va de suyo, ¿no? Sería de sentido común. Yo creo que el verdadero problema es ponerte a legislar sin tener ni idea de la realidad. Vivir en un mundo paralelo en el que todo se hace solamente de cara al exterior para que parezca y para vender la imagen como se hizo en ese momento, en vez de tener los pies en el suelo y saber cómo funciona el sistema judicial español, porque funciona así. Yo creo que no hay que responsabilizar a los jueces están cumpliendo lo que dice nuestro sistema judicial. A mí no me gusta, no me gusta en absoluto. Podrían hacerlo de otra forma, podrían hacerlo, pero si se pueden interpretar las leyes, también pueden interpretar todo. También en otras cosas nos podrían perjudicar. Yo creo que el juez está para aplicar la ley, como dice además la Constitución española, no para interpretarla. Pero cuando se hace una ley y ni siquiera sabes cuál es la pena mínima que tienen ahora determinados casos, porque lo desconoces y eres ministra y tus asesores y tus técnicos o quien te ayude a redactarla lo desconocen, es lo que lleva a estos disparates. Yo creo que es que para hacer algo primero tienes que tener un conocimiento serio y profundo de las circunstancias, de todas las circunstancias que lo forman, porque si no se dan situaciones como esta que a mí me parecen una barbaridad, sí. Pero que es a lo que se abocó en el momento que se aprobó la ley. Venga, Nuria. No, que este caso, pues como tantos otros, iban a seguir, irán cayendo, pero esto ya se sabía, entonces tampoco entiendo el revuelo cuando es algo que no es una cosa de la Audiencia de Navarra, esto es una cosa que la ley da ese derecho a esas personas que también tienen abogados y que también luchan por los derechos de sus abogados, de sus defendidos, como no podía ser de otra forma. Entonces, bueno, pues y no hay ningún caso que por más público que haya sido, por mítico que haya sido, merezca un trato distinto. Pues esto es así y van a venir muchos más porque la ley se ha hecho así. Para lo bueno y para lo malo, porque también... En otros casos no mediáticos ha ocurrido exactamente igual o todavía más grave, porque ha habido, en este caso se le reduce un año, digo, insisto, a mí me parece una barbaridad porque creo que incluso tendrían que tener más pena, pero da igual, bueno, las penas en las que eran, pero es que ha habido excarcelaciones, porque ya había aplicada una pena mínima, porque se había dado el hecho, y al reducirse la pena mínima hay una excarcelación, que es todavía más sangrante, no se ha visto, no es mediático, pero es todavía peor y evidentemente a las víctimas las victimiza más, pero no se le puede responsabilizar de eso a los jueces. Esa es la responsabilidad, tiene quien la tiene y quien no la ha asumido. Bueno, pero iremos por ahí. Es que
por lo que vamos es que saldrán los de siempre diciendo que la justicia... Claro, y todo seguirá igual, ya está. Y ya está. Y se pone efectivamente, se pone el ventilador para los que nos quieren comprar esa película, porque no es nada más que una película y nos la compran, y entonces pues ya la responsabilidad y la culpa es de otro. Nos tenemos que ir, solo ¿estáis de acuerdo con las películas ganadoras? Sí, lo he visto, Yo tampoco lo he visto, pero me he visto un poquito el tráiler por encima para poder... Sí, tiene muy buena pinta, ¿no? Y además es hecha con muy poco dinero, o sea, cine independiente, curioso. La primera vez, ¿no?, que Brasil gana un Oscar. Yo tampoco, yo no he visto ninguna de las tres, vamos a decir, que estaban en bueno, el no había elenco de ninguna, hay que favoritas. decir que no había ninguna favorita, ¿eh? Pero bueno, Adrian Brody gana su segundo Oscar. Yo me quedo con su discurso del Oscar, y es verdad que incluso esa valentía que decíais vosotros dos, además, ¿verdad?, que no se da con tramo, con lo que fuera. Bueno, pues esa valentía de decir, oye, venga, parar la música, que yo lo voy a decir igual, o sea, joder, vamos a enseñar de verdad las circunstancias, lo que es, ¿no? Vamos a decir lo que hay que decir realmente. Me gustó. Bueno, pues ya las veremos y ya las comentaremos. Yo vi La Sustancia, tengo que decir que ella estaba estupenda, yo esperaba que se iba a llevar el Oscar, pero la película, quiero decir, que tremenda. Qué horror, sí. No me gustó nada, pero a mí, por ejemplo, la de Brutalis tampoco me gustó, ¿eh? Tampoco. Ya hablaremos de ello. Bueno, muchísimas gracias a los tres y bueno. Gracias a ti. Les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes. Adiós, buenas noches.